Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Rumbo Político RD, un canal de análisis y comentario político nacional e internacional. Conmigo, el ingeniero Francisco Cruz. Hola Luis, ¿cómo tú estás? ¿Estamos bien, ingeniero? Qué bueno, qué bueno. Tenemos unos temitas. Mirando el panorama. Sí. Tenemos unos temas interesantes en el tapete. Así es. Bueno, uno de los temas interesantes, de varios temas que vamos a tocar en el día de hoy, es el discurso del presidente. Que el presidente en el 2021 enumeró una serie de obras. Entonces yo le voy a enumerar una cuanta que él dijo en el primer discurso. Está la extensión del metro que dio el primer Picasso y no se ha continuado. Está en Santiago la carretera Santiago-Puerto Plata, la carretera El Ámbar de Santiago-Puerto Plata. También la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua. Un sinnúmero de obras que ahora, en este momento de este discurso del domingo, Día de la Independencia Nacional, el presidente no lo mencionó, ni tampoco mencionó la obra de la Cañada de Gurabo, que también él fue y dio el primer Picasso que se iba a iniciar esas obras. Tampoco se han iniciado ninguna de las obras que él anunció en el 2021. No han iniciado todavía. Ingeniero, no sé qué ha pasado, pero el presidente habló también reconociendo que en el país hay una inflación, porque él dijo que va a aumentar la tarjeta Supérate de 1.600 a 2.000 y pico. También dijo que el bono gas lo va a aumentar de 2.28 que era a 480 pesos. Entonces significa que él está reconociendo que verdad en este país hay una inflación. Él decía que la inflación es, creo que portada, pero también tiene que haber un componente aquí en el país que por qué esa inflación ha llegado a un 8.50%. Entonces, ¿por qué? Porque todos los artículos de primera necesidad han subido de precio. El gas está a 147 pesos. La carne de res está carísima. Mire el pan que nosotros comemos, nos desayunamos a diario, ya está a 2 por 15. El salami, todo ha subido, ingeniero. Entonces, no sé realmente, oíste, qué está pasando, qué el presidente Abinader, oíste, está pensando sobre el pueblo dominicano. Así veo también que la clase media, se ha convertido, imagínate, ha bajado un poco también la clase media. Bueno, ciertamente, Luis, sucede que los eventos como este, donde el presidente tiene la oportunidad de dirigirse a la nación con el Congreso completo y sus invitados, y diríamos que la población dominicana y nacional y hasta personas que están fuera del país, tiene la oportunidad de escucharlo. ¿Cuál es la razón o cuál es el objetivo de un evento como este, donde el presidente habla? Básicamente es anunciar todo lo que ha hecho durante el último periodo o el último año. Hemos visto como que el presidente Abinader utiliza este escenario para prometer más que para informar lo que ha hecho. No podemos decir que un gobierno no ha hecho nada, pero la población es la que siente qué tanto ha hecho y qué no ha hecho. Podemos nosotros hacer aquí todo tipo de análisis político o decir nuestra apreciación con respecto a lo que está sucediendo en el país económicamente.
Y vamos a estar de acuerdo casi todos que estamos peor que hace 2 años, cuando, diríamos, la pandemia comenzó a atacarnos y precisamente el gobierno del presidente Abinader recién comenzaba. ¿Qué medidas tomó? Bueno, él lo anunció, lo dijo en su discurso, la adquisición de vacunas, y que ese es el logro que él podía estar enseñándonos. Pero no hablaron de los préstamos, decenas de miles de millones de pesos. 13.000 millones ha Exacto. cogido prestado este gobierno del presidente Abinader. Yo entiendo que él debió haber dicho para qué se iban a usar esos préstamos. Porque esos préstamos se aprobaban según proyectos. Y yo no he visto ninguno de esos proyectos ejecutándose. Unos cuantos hablaban de la pandemia, que era por el tema de la pandemia. Entonces, ¿para qué se usaron? Para comprar vacunas. Pero el costo de la vacuna no llega a ese monto. Es decir, ¿para qué se usó ese dinero? Para ayudar a la especie de, diríamos, del precio del dólar, porque con esa entrada del dólar económicamente se estabiliza. Y quizás desde un punto de vista económico era necesario pedir los préstamos, pero ¿por qué no lo explicó? ¿Cuál es la razón de no explicarlo? Yo he visto que todos esos préstamos que se ha aprobado en el Congreso, en este gobierno del presidente Abinader, no he visto realmente, oíste, para qué él hablaba de la pandemia, que su fuerte es el problema de la pandemia. Él dice que se acabó la pandemia. Sin embargo, el Ministerio de Salud está diciendo que la gente tiene que seguir poniéndose la mascarilla y tienen que ir a vacunarse todavía. Y yo creo que para mí la pandemia no ha acabado, porque la pandemia no inició aquí, la pandemia inició en China. Es decir, que todavía la pandemia está en el mundo entero. Y el presidente Abinader aquí dice como que se ha acabado la pandemia. Entonces, realmente todos esos préstamos no se ha visto algo concreto que es lo que se ha hecho. Yo no he visto ningún proyecto que diga que eso comenzó con el dinero de los préstamos. Abinader no pudo exhibir nada el domingo en su comparecencia en el Congreso Nacional. Cierto. Entonces, lo que hizo fue anunciar cosas, prometer, como usted mencionó antes, prometer el subir, diríamos, la ayuda al pueblo mediante las tarjetas, que es algo que se le criticó porque lo quitaron del anterior gobierno de Danilo Medina, necesitándose esa ayuda a nivel social. Esos programas sociales son importantes. Entonces, el presidente aparentemente se dio cuenta de que estratégicamente cometió un error y trató de enmendarlo en ese discurso diciendo que lo va a implementar o lo va a cambiar, lo que hizo cambiarlo de nombre y aumentarlo. Está bien, él lo ha hecho porque él sabe realmente que aquí hay inflación en el país. Porque yo digo, la inflación de República Dominicana, señores, solamente supera a República Dominicana, Venezuela y Argentina. Pero nosotros superamos a Perú, a Costa Rica. Cierto. Sucede que Y a varios países más nosotros lo superamos. Solamente nos supera Venezuela y Argentina a nosotros. ¿Qué sí que significa, Francisco? Lo que pasa es que en este país los presidentes no han querido hacer una continuidad del Estado. Si el presidente que salió hizo algunas cosas bien, el presidente que entra debió de seguir algunas cosas, como son los programas sociales que tenía el otro gobierno. Ellos prefirieron hacer otra tarjeta supérate, pero con menos dinero
que la que daba el anterior gobierno. Bueno, básicamente cambiarle el nombre. Si no ha inventado nada. Y lo que está usando es la infraestructura que dejó el PLD en su anterior gobierno. Fíjate que lo más común que hemos notado últimamente es que todo lo que le criticaba el PRM al PLD lo están haciendo. Inclusive Farideh Raful hace un tiempo se había destapado con críticas a Danilo Medina y al presidente también, Leonel Fernández, de que no rendían las acciones de lo que hicieron en su gobierno, sino que hacían promesas. Bueno, en este momento ella debería destaparse de nuevo y criticar al presidente Abinader, porque precisamente eso fue lo que hizo, prometer. Ahora, ¿qué tú crees que piensa la población? Tú, Luis, que eres una persona muy ligada a la parte del pueblo, ¿cómo se sienten los barrios? ¿Qué es lo que dicen los barrios con respecto a eso? Bueno, como yo soy de un barrio y compro en colmado, realmente, mi querido Francisco, la cosa está cara. Si en los supermercados la cosa está cara. Mira un ejemplo. Yo compraba un aceite Crisol de lo grande, mediano, que costaba antes 300 y pico, 300, 400. Ahora está en 1100. No. Ahora está en 1100. El arroz que se compraba 25, máximo 27, está 40. Está 40. Así es, todos los productos han aumentado. Entonces, si tú te imaginas que los supermercados están así, ahora, contra y más tú ir a un colmado a comprar, que eso es lo que hace la ama de casa de los barrios, ir a comprar a los colmados. Tiene que ser el doble o el triple. Sí, ¿y qué te cree? ¿Que el pueblo no se da cuenta de eso? Es decir, este gobierno subió diciendo que era el cambio. Entonces, la gente asocia la palabra cambio con cosas que son diferentes. Bueno, Pero déjame explicarte, hacerte una preguntita, Luis. ¿Estamos mejor económicamente? Es decir, ¿ha habido un cambio desde el punto de vista económico? Bueno, yo personalmente, yo no he visto el cambio. Y quiero que yo te hago esa pregunta, Luis, porque cuando uno ve las redes sociales, puede censar lo que piensa el pueblo. De hecho, encontré un post de Antena Noticias 7, un programa de televisión que hizo muy buena entrevista. Yo quería compartir la pantalla para que el público que nos ve pueda ver esto. Ah, no, dale. Sí, entonces, mire, vamos a ver lo que pasó. Este es un reportero que se acerca a las personas. Eso fue la 27. No se oye. Básicamente, Luis, lo que estaba preguntándole el reportero, no sé si se oyó o se escuchó, pero el reportero le estaba explicando que si habían escuchado o habían visto el discurso del presidente. La mayoría dijo que no. Y algunos dijeron, ¿y para qué yo voy a oír al presidente si yo lo que quiero es que arreglen las cosas? Y no está arreglando nada, no está haciendo nada, que la cosa está mal. Vamos, Luis, la mayoría del pueblo dominicano no es un técnico económico, la mayoría del país no es una persona ducha profesionalmente, son personas
laboriosa, como todo dominicano que tiene que trabajar para buscar el pan nuestro de cada sustento, el día. pan de sus hijos de cada día. Exactamente. ¿Y qué es lo que encuentra un dominicano? Que todo se le está complicando. Entonces, lo que van a estar atentos a un discurso, sabiendo ellos que un discurso anterior prometió y no hizo nada. Lo que pasa es, ingeniero, que el presidente Luis Abinader ya prácticamente está cansando a la población dominicana porque en todo quiere dar un discurso. ¿Usted me entiende? Quiere dar un Sí, discurso. Entonces, los presidentes no deben de hablar como quiere hablar Abinader. De momento a momento se dice, el presidente va a hablar, pero la gente se sorprende. Entonces, cuando los presidentes mayormente no hablan, cuando los presidentes van a hablar, el país entero se queda en vilo para escuchar a su presidente hablar al país. cierto, cierto. Y eso es lo que pasa con el presidente hoy de Luis Abinader. En poco tiempo, de un año y medio, ya la población se está cansando, porque realmente, oíste, cuando uno va a comprar el gas, ingeniero, que usted ve que usted tiene que dar 147 pesos por un galón de gas. Usted no se siente bien. Ahora con Trimar, un chiripero que andan en la calle, que no tienen un trabajo formal, no es empleado, lo que trabaja en la calle. Entonces, todo eso no se siente bien con el gobierno del cambio. Bueno, no se siente bien, independientemente si una persona que está interesada en los temas políticos o no. Casi todos los dominicanos tenemos vínculos políticos de alguna u otra forma, tenemos nuestros intereses políticos, pero Este es un país politizado. sí, un país politizado, exactamente. La ciudadanía está altamente politizada. Pero eso no quiere decir que nosotros no sintamos los efectos de una mala administración del gobierno, del Estado. Y cuando digo mala administración, no necesariamente es porque ese es el deseo y que el presidente Abinader tiene deseo de dañar el país, no. Aparentemente es que es un tema de conocimiento de cómo deben hacerse las cosas. Quizás las intenciones están ahí, existen, pues son buenas intenciones, pero tienen fallos. Tienen Sí, fallos. yo creo, ingeniero, que el presidente Abinader tiene buena intención. Eso creo yo. Porque tampoco no podemos decir que todas las cosas están mal, porque a este gobierno le faltan 2 años y pico. Quizás en 2 años y pico algunas cosas pueden mejorar. Ahora, el presidente, por lo menos, yo le voy a dar un 80 sobre el caso de la pandemia. La vacuna ha sido un éxito. Mira, la tercera vacuna también ha sido un éxito. Aún falta mucha gente por vacunarse, pero eso se le puede tomar porque no podemos verlo todo mal, porque así debemos de ser objetivos. Sí, ciertamente uno de los logros que él mencionó fue el tema de la justicia independiente. Eso es un tema bastante amplio también que deberíamos tratarlo en otro programa, pero Sí. yo personalmente no estoy tan de acuerdo con que eso es un logro del presidente. Yo creo que hay un trasfondo político detrás de esto y creo que hay mucha tela por cortar. Así Bueno, que mi apreciación personal, si me preguntas, Luis, es eso. que el discurso del presidente Abinader fue un discurso de promesas y está en verse si está en la capacidad de implementarlos y de llegar a buen destino porque él está en reelección. Acordémonos de eso, él está en Bueno, reelección. eso le iba a decir yo. Usted me quitó la palabra. El discurso fue un discurso realmente reeleccionista, un discurso esperanzador, reeleccionista, porque él entiende que la población se va a comer eso. Pero si él entiende que ir a la reelección, si él entiende, oíste, porque él puede ir a la reelección. Vamos a ver si él la gana con esta situación económica y social como tiene el país. Ahora, para que terminemos ya con este tema sobre
el discurso del presidente Luis Abinader, yo entiendo que ya debemos de pasar a otro tema, que es el tema más o menos que la población quiere escuchar, un experto como usted, por lo menos de temas internacionales. Sí, me imagino que te refieres al tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia, Ucrania. Sí. Por lo menos yo puedo decir cositas, pero yo no soy experto en No, no somos expertos, pero sí podemos decir. Exacto, sí, pero podemos decir por lo menos algo que entendemos, porque veo que la gente... Sí, déjame explicarte algo, Luis. El presidente en su discurso mencionó la pandemia como un elemento de crisis mundial que ha afectado a República Dominicana. Y parte de la crisis que estamos viviendo se debe a la pandemia, según las palabras del presidente. Sí. Él recientemente hizo un discurso y por escrito declaró que el gobierno dominicano no estaba de acuerdo con los propósitos bélicos de Rusia con Ucrania. La pregunta que yo me haría es, ¿el presidente estaba diciendo esto porque piensa que esto podría afectar a la República Dominicana tanto o más que la pandemia? Eso es un punto que deberíamos analizar. Mire, pero antes que tú digas algo, Luis, la pandemia nos dio bastante duro. Al mundo entero nos dio. Al mundo entero y a nosotros nos dio. ¿Qué nosotros debemos esperar de una crisis como esta de Rusia y Ucrania? Mire, ingeniero. Ahí el presidente en su discurso, mi humilde opinión, cometió un error porque Rusia y Ucrania, nosotros no tenemos que ver nada. No tenemos que ver con eso. El presidente lo que debió de decir algo, un asunto diplomático, poner al diplomático a hablar, decir lo que queremos es que Rusia y Ucrania lleguen al diálogo para que no se vayan pues, a la guerra. Lo que queremos es la paz, pero no coger partido como el acusando, diciendo a Putin que cese las utilidades en Ucrania. Es como que República Dominicana es una potencia, República Dominicana le está bajando línea a Putin. Eso es lo que esa es mi humilde opinión que yo puedo decir. Eso es lo que yo veo, sabiendo que República Dominicana tiene una embajada en Rusia, como Rusia tiene una embajada aquí. Que sí que nosotros no le compramos directamente soya, maíz a Rusia, pero le compramos en la parte de intermediario, le podemos comprar, oíste, a Brasil, porque Brasil le compra a Rusia. Entonces, oíste, quizás nosotros podríamos comprarle también soya y maíz. Sí, el turismo ruso también, que es muy importante de esa área. Sí, el turismo ruso aquí, vienen muchos turistas rusos aquí frecuentemente al país. Es decir, que Abinader no debió de manejarse así. Lo que quería él está bien con Estados Unidos. Cierto, sí. Fue por ahí que él se fue, porque él anda buscando su reelección como de lugar. Sí, quizá una forma de justificar los números económicos que estamos a punto de vivir aquí en República Dominicana. Yo quería nada más para ilustrar a tu público, Luis, explicar un poquito de lo que yo he entendido de lo que está sucediendo. Fíjense, Ucrania es un país de lo que se llama Euroasia. Es decir, está situado, que sería entre Rusia y Europa, el resto de Europa. Ucrania fue un país bastante importante en los tiempos de la Unión Soviética. De hecho, su capital, Kiev, es un lugar importantísimo en temas industriales bélicos. Fábricas que producían
armamento bélico, todavía lo producen. Producen biotecnología, producen tecnología avanzada de muchos tipos, de precisión óptica, tienen universidades famosas también. Es decir, es un enclave muy importante. Ahora, ¿esto surgió recientemente? No. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. En el año 2014, había un presidente que se llamaba Viktor Yanukovych. Ese presidente era, diríamos, por decirlo así, prorruso. Pero gran parte de la población del este de Ucrania y que residía también en la capital estaba tratando de llegar a un acuerdo con Europa, en un acuerdo de integración de Europa, con Europa de los países, por ejemplo, Suecia, Latvia, Polonia, se unieron a ese acuerdo y Ucrania fue invitado a participar de ese acuerdo. ¿Qué sucede? Que ese presidente rechazó ese acuerdo y se generó un movimiento que se llamaba Euromaidan, creo que se llamaba. Ese movimiento degeneró, por decirlo así, generó un altísimo nivel de protesta nacional que dio al traste con ese gobierno. Y ese gobierno fue derrocado. Es decir, no fue quitado democráticamente, lo derrocaron. En ese proceso, en Rusia, que siempre fue aliado, porque Ucrania formó parte de la Unión Soviética, no veía con buenos ojos esa situación y aprovechó ese momento para llevar a cabo unos planes que tenía de independizar el área que llamaba Crimea. Eso fue en el 2014, nadie se acuerda, pero hubo un proceso bélico importante. De hecho, después que tumbaron al presidente Yanukovych, en la región que se llama Donbass, que es la parte este de Ucrania, ahí hay un enclave de población pro-Rusia. En la parte, diríamos, del este, son más pro-Europa. Hay una división interna en el país. Y obviamente todo lo que estamos observando tiene una explicación relacionada con lo que yo estoy mencionando. Entonces, en el 2014, Crimea se independizó y Rusia tuvo que asumir a Crimea. Según tengo entendido, los gastos que han tenido que incurrir Rusia para poder sostener a Crimea en su independencia ha sido más de 20.000 millones. 20.000 millones de dólares para Rusia es algo importante. Rusia gasta una tercera parte de eso anual en educación. Sucede que esa parte de Donbass sigue o siguió durante un buen tiempo tratando de hacer lo mismo que Crimea, independizarse. Recientemente, ahora en el 2022, regiones o ciudades del área de Donbass, que Donetsk, firmaron lo que serían los acuerdos para separación, de recesión de Ucrania. Justamente en ese momento que ellos lo hacen, piden ayuda a Rusia y Rusia, dicen, invaden a Ucrania. Pero es que esa región inmediatamente se independiza y se adhiere a Rusia, ya Rusia se siente con derecho de penetrar en territorio ucraniano. Fíjate, esto que pasó ahora, ya pasó antes, en el 2014. ¿Y qué pasó en el 2014? Hicieron sanciones a Rusia, idénticas a las que hay ahora, y igualmente fuerte. Inclusive lo sacaron del G8. ¿Afectó eso a Rusia? Sí, afectó económicamente a Rusia, afectó económicamente a Crimea, pero sigue todavía
creciendo, es decir, aunque bajó algunos números económicos, se han sostenido. Y yo entiendo que es un tema geopolítico, militar, económico, una combinación de todas esas cosas, que influye para la decisión que tomó Rusia de apoyar ese grupo diríamos, de personas que se quisieron independizar de Ucrania. Obviamente esto no le va a caer bien a la parte política y social que pertenece al oeste de Ucrania, que no es prorrusa, sino es pro-europea. Entonces, hay una lucha, diríamos, de opinión, pero también de opinión mundial, de quién tiene la razón o no. Es decir, el mundo ahora mismo está conmocionado y creyendo que va a haber una guerra mundial. Pero ya eso pudo haber pasado cuando sucedió en Crimea. Una pregunta, ingeniero. ¿Por qué todo el mundo dice en este país, en otros sitios, que yo veo en las redes, que como que Putin es lo peor? Bueno, las opiniones que tú puedas tener sobre un presidente o un político siempre van a estar sesgadas por tus intereses o tu visión política. Si tú eres una persona pro-europea y sabes que los europeos desde 1949 firmaron un tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, se sabe que eso se formó precisamente para tratar de defenderse del avance ruso. Exacto, yo entiendo. Entonces, Putin, para contestar tu pregunta, Putin, ¿qué representa? Es el presidente de Rusia. Entonces, obviamente, tú tienes esa influencia de considerar que Rusia es un enemigo no solamente político, sino también militar. Entonces, obviamente, todo el que es pro-europeo ve a Rusia como un elemento peligroso para ellos y tienen el derecho de hacerlo. Entonces, de que sea bueno o malo, yo entiendo que yo no me dejo llevar de las opiniones de otros. Yo veo es básicamente los intereses. ¿Cuáles son los intereses de cada uno? Exacto, y por eso era que yo quería más o menos ahí intervenirlo ahí, porque yo sé que usted maneja el tema. Yo digo, la OTAN es más pro Estados Unidos que otra cosa. Entonces, lo que Putin está evitando es que Ucrania negocie con la OTAN, porque ahí se está luchando por el Mar Negro. Además que a Putin no le conviene porque Ucrania también hoy tiene gas y, sí. Rusia es exportadora de gas. Entonces, yo diría, si Venezuela y Cuba tuvieran misiles, ¿qué tú crees que iba a hacer Estados Unidos? Bien, ¿qué sucede? Yo no sé si usted sabe, Luis, que en el año 1994, la OTAN firmó un acuerdo con los países que formaban la ex Unión Soviética. Por ejemplo, países que formaban la ex Unión Soviética, Lituania, Estonia, Latvia, Bielorrusia, Polonia, Suiza, Finlandia, Noruega. Todos esos países. Esos más de 15 países para mí eran de la Unión Soviética. Sí, exactamente. Y firmaron, inclusive la misma Rusia, firmaron un acuerdo de no agresión. Y ese acuerdo de no agresión incluía el acuerdo de no expansión de la OTAN. Ahora, ¿qué sucede? Que en el año 2012-2013, se crea un proyecto a nivel de la Unión Europea con estos países que acabo de mencionar para crear un nuevo acuerdo, no una nueva OTAN, sino un nuevo acuerdo económico de comercio. Pero cuando usted ve el nuevo acuerdo económico, ve que también incluye temas de seguridad. Exacto. Entonces, cuando incluyen temas de seguridad, ve que estos países
que le estoy hablando, que antes pertenecían a la Unión Soviética, no solamente tienen relación con Europa dentro del punto de vista económico, sino también desde el punto de vista militar. Y ahí hay problemas, ya usted me entiende. Es como que Claro. el enemigo está a las puertas. Entonces, todo eso, por eso fue que este presidente que le mencioné, que fue derrocado, Víctor Yakunovich, fue derrocado precisamente en el momento que él dijo que no, que Ucrania no iba a entrar en ese pacto. Entonces, ya podemos ir viendo que esto es un tema geopolítico, no necesariamente debe escalar, debe resolverse, porque el proceso, lo de Crimea se resolvió. Lo de Crimea fue una crisis también muy fuerte. Se anexó a Rusia de nuevo. Entonces, ¿por qué esto no puede ser igual y se resuelve de manera diplomática en el futuro? Pero aparentemente hay como intereses de querer que esto escale a algo mucho más allá que un conflicto geopolítico. Bueno, vi que ellos comenzaron a negociar el lunes. Sí. Yo no entiendo. La estrategia en la frontera de Ucrania creo con Bielorrusia, ¿no? Ellos fueron los que aportaron ahorita el sitio para que comience ahorita la negociación y quedaron que iban a seguir otra conversación, una segunda conversación. Claro, claro. Lo que queremos, ingeniero, en definitiva, lo que queremos es la paz. Lo que queremos es la paz del mundo, ingeniero. Nosotros realmente no queremos guerra, porque nosotros como país pequeño nos afecta y se podía armar una crisis tremenda en nuestro país. Realmente apelamos de que el presidente Putin y la gente de Ucrania lleguen a un acuerdo satisfactorio y que no se vaya a una tercera guerra mundial. No necesariamente debe suceder eso. Yo tengo esperanza de que eso no va a suceder. Dependerán de los intereses que están detrás, no necesariamente los intereses rusos nada más. Sí, así es. Bueno, Luis, yo creo que ya tenemos mucho tiempo. Exacto. Yo creo que el programa de hoy es muy bueno. Invitamos al pueblo dominicano que se suscriban, que le den like, que si el programa les gustó mucho, que le den para adelante. Claro, y en los comentarios, ¿verdad? Que si quieren comentar acerca de algo que dijimos, ya sea bueno o malo, lo aceptamos. Exactamente. Bueno, usted despide el programa. Bueno, gracias Luis por la invitación y nada, hasta la próxima semana. Yo quería avisar que quería decir que voy a traer una entrevista con una persona que nos va a hablar del contexto que se dio en los días previos o en los meses previos al acuerdo o al Pacto por la Democracia que terminó dándole la victoria al presidente Leonel Fernández. No, está bien. Esa persona para mí me merece mucho respeto. Es un intelectual de mucho gusto y que yo sé que esa entrevista va a ser muy buena y provechosa para el pueblo dominicano. Sí, va a ser una sorpresa, así que estén pendientes para el próximo martes. No, estaremos aquí escuchando el programa. Bien, gracias. Gracias.